Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Si hay uno de los libros que a mí personalmente me gusta, es el libro de Jeremías. Me recuerdo que en alguna oportunidad, en un culto de jóvenes, desarrolló un culto a partir del capítulo 1 de Jeremías y lo terminamos con el último capítulo estudiando a este profeta. Pero hoy día quiero tomar estos versículos para hablar especialmente del tema del profeta, pero basado en algunas palabritas que luego les voy a mostrar. Y la palabra del Señor dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o traté de resistirlo, dice Jeremías, y no pude. Luchó con la palabra, luchó con Dios, y dice Jeremías, no pude resistirlo. Bueno, oremos al Señor para que el Señor nos guíe, hermanos. Amado Señor, gracias porque podemos acercarnos a tu palabra. Queremos pedir que la dirección de tu Espíritu nos guíe en esta mañana. Que lo carnal, lo humano, se sujete a lo que es tu presencia en nosotros, Señor. Háblanos para que podamos también caminar hacia tu voluntad. Bendice tu palabra entre nosotros, Señor. La estudiaremos en actitud de adoración, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Algunas cositas que me gustaría decir sobre el tema de los profetas, especialmente del tema del pueblo de Israel. Ustedes, como buenos lectores de la Escritura y conocedores también de la historia de Israel, sabrán que cuando el pueblo de Israel comienza a dar vueltas en el desierto con sus líderes, especialmente Moisés, ¿cierto? Y vive sus crisis constantes, unas crisis de liderazgo, otras crisis de fe, algunos, por supuesto, en la desesperación de no entrar a la tierra prometida, aquella tierra que estaba habitada. Uno se va dando cuenta que el pueblo, en su historia, el pueblo de Israel, está siendo guiada muchas veces por personas, líderes, personas que cumplen un rol fundamental. En el caso de Moisés, un tremendo hombre, profeta como él, o hombre como él, según la Escritura, inigualable. Es más, Dios decide hablar con Moisés y después de eso decide no hablar con nadie más, según lo que dice el libro del Pentateuco, y porque en el diálogo que tenía con este hombre entregaba instrucciones, entregaba dirección para el pueblo por medio, ¿cierto?, de aquella nube que descendía sobre ese lugar santísimo. Por lo tanto, en la historia de Israel uno se va dando cuenta que hay figuras importantes, y después de la entrada a la tierra prometida, el pueblo de Israel vive ciertas crisis que no son menores, crisis totalmente que son políticas, pero algunas crisis que tienen que ver con que generaciones completas dejaron de conocer las obras de Dios. Y así el libro de los Jueces lo declara, que una generación completa no conocía incluso a Dios. Más aún, el capítulo de Jueces termina diciendo que cada cual hacía lo que bien le parecía. No había líder. En esa búsqueda de liderazgo aparece una figura importante para el pueblo que
no era la voluntad de Dios para el pueblo, que era el rey. ¿Se acuerdan? El primer rey de Israel, Saúl, que es ungido como rey porque el pueblo le pide al profeta: danos un rey, o le pide a Dios: danos un rey. Por lo tanto, se instala la figura del rey como una figura importante. Después de la figura del rey, le siguen los sacerdotes, los sabios y los profetas. En torno a estas tres figuras, a este sacerdote, a estos sabios, a estos profetas, la vida espiritual del pueblo comienza a activarse y a desactivarse. Por un lado querían escuchar a Dios, por otro lado no querían escuchar a Dios. Estaban los sacerdotes que tenían la función de presentar los pecados, estaban los sabios que daban consejos y los profetas que anunciaban y decían lo que Dios a ellos les entregaba. El profeta, específicamente posterior a la monarquía y durante la monarquía incluso, los profetas cumplieron un rol fundamental en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era el portavoz de Dios, era el personaje a través del cual Dios comunicaba el mensaje del pueblo. Después lo veremos cómo lo hacía, pero en términos generales, el profeta comunicaba a la nación, al rey o a las personas lo que Dios quería decir. El profeta comienza a ser el defensor de la alianza que Dios había hecho con Israel ahí en el Sinaí. Esa alianza que se basaba interesantemente en el culto único a Dios, en la práctica de la justicia y en la práctica del amor. Es interesante que el profeta en su discurso generalmente lo que comenzaba a distinguir dentro de la nación o sus falencias que resaltaba era justamente que en algunos casos se habían apartado del culto a Dios, de las prácticas de justicia y de las prácticas de amor hacia el prójimo. Cuando uno ve hoy día la inmigración en Europa, lo que está pasando es tremendo. Hay una falta de amor tremenda. No sé si usted se ha conmovido al ver a un niño, por ejemplo, que sufre las consecuencias de esto. Cuando se desintegran estos principios, la justicia, el amor, el culto único a Dios, aparece el profeta en todo su esplendor. Cuando desaparecen estos tres pilares de la vida espiritual del pueblo de Israel, se desintegran estos principios tan importantes y el profeta comienza su lucha y con energía habla en contra de la idolatría, habla en contra de la inmoralidad del pueblo y habla en contra de los falsos dioses. Muchas veces, queridos hermanos, las denuncias de los profetas, y no solamente una vez, muchas veces, estas denuncias de los profetas o sus amenazas de castigo divino o las invitaciones que hacían a la conversión, no siempre fueron escuchadas. Cuando uno lee el libro de Jeremías se impacta cómo el sacerdote es capaz de tomar a Jeremías y meterlo en un foso, en un pozo profundo en medio del barro, solamente porque, según el sacerdote Pasur, no quiere escuchar la profecía de Dios. Habían profetas que estaban muy cercanos al rey, como Isaías, y hay otros más. Otros que estaban también cercanos al pueblo. Habían profetas que eran asalariados, que recibían un pago, como Eliseo, como Elías. Cuando entregaban alguna cosa, también recibían una asignación de parte de las personas. Otros profetas no eran asalariados, eran personas comunes. Algunos actuaban por oficio, otros por vocación. Y es interesante este tema que nos va a dar luz un ratito más, porque eso marca alguna diferencia entre el profeta asalariado y el profeta que no es asalariado. El mensaje profético tenía un objetivo claro: ofrecer salida a las problemáticas no solamente sociales, sino también políticas de la nación, pero con consecuencias religiosas. Fíjese que estos tres conceptos no están separados del mensaje del profeta. Está lo social, ¿cierto? La desesperación de los pobres, la corrupción de los ricos, el mensaje político que tiene que ver con el imperialismo asirio, pero también el mensaje religioso que tenía que ver con la idolatría, el culto vacío, el culto exterior. Hay un momento en el libro de Malaquías que el profeta le dice: ¿hasta cuándo me traen sus ofrendas robadas? Toman las ofrendas, el carnero y el cordero del vecino, lo roban y me lo traen al altar. Ustedes no saben quién soy yo, le dice Jehová.
Denuncias como esas, profundas, cortantes, son las que caracterizan al profeta. En el periodo de Jeremías, la actividad profética está marcada por el sufrimiento, por la desgracia. Jeremías es uno de los que tiene que decirle algo al pueblo que no quiere escuchar. Vendrán desde el norte, los tomarán, serán sacados de esta tierra y vendrá un ejército poderoso. ¿A quién le gusta escuchar esa profecía? Sobre todo a aquellos gobernantes que no les gusta escuchar a aquellos que le trae de alguna manera malos ratos. Sin embargo, Jeremías tenía que decirlo, tenía que anunciar lo que estaba pasando, lo que Dios le había pedido que dijera. El sufrimiento, la desgracia, pero también la denuncia de Jeremías constante era la negativa de un pueblo que se resistía a volverse a Dios. Este era un pueblo que, a pesar de que se le estaba dando un camino de salida, arrepiéntanse para que no pasen esto, era un pueblo que no se quería volver a Dios, que no estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Junto con los profetas fieles, o junto con aquellos profetas que de alguna manera querían cumplir la voluntad de Dios, también existieron los profetas que no hacían lo correcto delante de Dios. Yo hace tiempo prediqué acá sobre Acab, en el Segunda de Reyes, capítulo 22, 1-13, cuando Acab y el rey del sur se unieron para ir en contra de una ciudad y llaman a los profetas porque estaban interesados en la voluntad de Dios y le consultan a los profetas, iremos a pelear, y todos los profetas, 400 profetas, se dicen a una y entran en éxtasis y le dicen, sí, vayan, cuando Dios había dicho que no fueran. Porque también habían profetas en medio del pueblo que predicaban mentiras. El ejemplo más claro, a ver si lo tenemos ahí en pantalla, es Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Cuando Dios busca entre ellos gente que se ponga en la brecha y no la encuentra, pero sin embargo una de las denuncias de Ezequiel está en este capítulo diciendo, en el versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto. Y dice, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Profetas que decían que Dios le había entregado un mensaje cuando Dios nunca se había manifestado a ellos. Esto muestra también la crisis profunda del mundo profético en algún momento de la historia. Así como habían profetas como Jeremías que sufrían diariamente con entregar la palabra, habían otros que estaban dispuestos a mentir y a decir cosas contrarias a lo que Dios estaba diciendo. Por supuesto, esto nos muestra, queridos hermanos, que el profeta, no todos los profetas son enviados por Dios. Uno asume que las personas y los profetas, cuando dicen, tengo palabra del Señor, es palabra del Señor, y no siempre es palabra del Señor. El profeta es un hombre normal. Cuando uno estudia a los profetas, y es hermoso estudiar a los profetas, yo los invito a leerlos, en la Academia Bíblica se estudia mucho a los profetas también. El profeta es un hombre normal, es una persona cualquiera, es como cualquiera de nosotros, común y corriente, no tiene nada especial, hasta que el profeta es impactado o hasta que Dios interviene en su vida. Porque a todos nos ha pasado como creyentes que en algún momento somos personas comunes y corrientes, pero hasta que un día el Señor tocó nuestros corazones, entró en nuestra vida y ya nos fuimos iguales. Algo sucedió en nosotros que ha cambiado no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de vivir. Ahora pensamos 2 veces las cosas que hacemos. El profeta, como una persona común, no elige el rol de profeta por iniciativa propia, es llamado a ser profeta. A mí me impacta el libro de Isaías. Yo siempre digo que el libro de Isaías debe ser uno de los momentos más especiales de un profeta. Para mí, algunos dicen que sí fue llamado, yo digo que Isaías no fue llamado. Isaías ve la gloria de Dios, se conmueve con la gloria de Dios, siente que es pecador dentro de la gloria de Dios y siente que habita en medio de un pueblo pecador. Y cuando está en medio de esa gloria, escucha la voz de Dios. Y al responder a esa voz de Dios dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Lo que no sabía Isaías, que el llamado de él no era para ser escuchado,
A veces los llamados de Dios son medios contradictorios. Habla para que nos escuchen. ¿Cómo es eso? Porque el mensaje de Dios está en el profeta, lo que no le garantiza al profeta que ese mensaje siempre será recibido o que tendrá su fruto. Imagínense Jeremías profetizando la destrucción, el exilio de Israel, hasta que se cumple la palabra y tienen que salir por más de 70 años fuera de su propia ciudad. No es un profeta por iniciativa propia, ni por cesión hereditaria como lo eran los sacerdotes. ¿Se acuerdan que los sacerdotes pertenecían a una tribu? Y también los reyes pertenecían a una línea. Los profetas eran elegidos por Dios. Los profetas eran escogidos por Dios, no por cuánto calificaban para ser profetas, sino por cuánto estaban dispuestos a obedecer su voz. Algunos aceptaban el llamado sin pensarlo, inmediatamente sí. Otros vacilaban. Uno de ellos, Jeremías. Señor, yo no tengo palabras para ser profeta, ¿cómo me eliges a mí? ¿Se acuerdan de Moisés en el monte? Señor, pero yo soy, no puedo hablar. Nos dice, Señor, yo te daré una persona que te ayude para que hables. Pero la palabra de Jehová estaba ahí. En esta diversidad de profetas que aceptaban, otros que no aceptaban, ¿cierto? No hay duda que al final, aún en la lucha, los profetas acababan cediendo a esta irrupción de Dios en su vida. Porque, queridos hermanos, si hay algo que tenemos que enfatizar, que cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, no lo podemos resistir. Por más que usted luche, Dios va a irrumpir en su vida y va a transformarla, aunque usted no quiera. Porque cuando Dios le llama, Dios cambia nuestras vidas, hermanos queridos. Y es interesante que Dios no elige a santos profetas, elige gente débil para ser profeta. A veces nosotros calificamos a las personas por cuánto pueden dar en su camino y nos olvidamos que a veces Dios usa y escoge los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Porque estas son las contradicciones, por decirlo de alguna manera. Iba a usar otra palabra que no la recuerdo, pero estas son las cosas que a veces uno no entiende, porque a veces uno cree que está pensando por Dios una cosa, y el libro de Isaías dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Desde la perspectiva etimológica, tenemos que ser también honestos. La traducción al griego de la palabra, del concepto de un profeta, no es propia del lenguaje hebreo. Y ahí lo voy a mostrar un ratito más. La palabra en el griego se escribe profetes, que significa hablar en lugar de, ser portador de, hablar ante alguien o hablar en voz alta. Eso significa en griego. Cuando se hace la traducción al griego, se cambia esta palabra. Pero interesantemente, y ahí si Alberto me ayuda con la imagen, hay dos palabras en el hebreo que de alguna manera clarifican el concepto de los profetas en el Antiguo Testamento. Se distinguen de manera distinta, por eso cuando hacen la traducción al griego se pierde un poco la fuerza del significado. Pero en el hebreo, ¿cierto?, la palabra que aparecen para distinguir a los profetas, ¿cierto?, es el roé y el nabí. Nunca lo olvide, el roé y el nabí. El roé es aquel que era vidente, es aquel que ve lo que Dios le muestra a veces a través de visiones y sueños en el Antiguo Testamento. Y el nabí es aquel que es inspirado por Dios. Uno podría decir, son sutiles las diferencias. Otros teólogos han marcado que en el preexilio existieron los roé y en el exilio existieron los nabí. Pero para aclaración, digamos, general, es bueno decir que indistintivamente del tiempo, la época o los nombres, tanto el roé como el nabí eran hombres llamados por Dios
para expresar la idea de Dios al pueblo con un propósito definido. 1, para que el pueblo se volviera a Él. 2, para que abandonaran la idolatría. Y 3, para que consagraran sus vidas. El roé y el naví son vocablos que marcan alguna diferencia, aunque, como digo, los dos eran impactados por Dios para llevar la palabra. Entonces la pregunta que nos podríamos plantear: ¿cuál es la diferencia entre el profeta roé y el profeta naví? Quizá la diferencia no está marcada en que los dos son distintos. Los dos son hombres llamados por Dios. Los dos eran personajes impactados por Dios. El roé develaba cosas encubiertas y lo hacía por un pago de su trabajo. En algunos casos era un oficio. Respondían preguntas que las personas le hacían sobre algo del presente o del futuro. Era una persona que vaticinaba cosas, anunciaba hechos del futuro a partir de ciertos indicios o simplemente a veces por intuición. El naví no es un asalariado, en algunos casos, no adivina cosas que están ocultas, sino que es una persona que es impactada por la palabra de Dios. Algunos han dicho que la diferencia más grande puede ser que el naví o el roé es que el profeta naví es impactado por la palabra de Dios. Y como es impactado por la palabra de Dios, no vaticina cosas del futuro, sino que entrega la palabra que Dios le ha entregado al pueblo. No acomoda una palabra personal, sino que se atreve a entregar con autoridad lo que el Espíritu, lo que Dios le entrega para la necesidad que había. Ya como mencioné, las distintas necesidades que se fueron dando en el pueblo de Israel. La palabra de Dios arde tanto en el corazón del naví que le es imposible callar. Es tan fuerte el fuego de esa palabra en su corazón que es imposible resistirla. Por eso cuando uno lee a Jeremías, en medio de sus conflictos, él lo dice con toda claridad: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Está hablando de Dios. Y dice: no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo. Luché. Porque me trae puros problemas. Porque me trae sufrimiento. Y a pesar de todo eso, Jeremías dice: no pude resistirlo. Fue más fuerte que yo. Entonces el naví, si pudiéramos traerlo hoy día, hermanos queridos, a nuestros tiempos, a tiempos actuales, deberíamos decir que el naví es un hombre, una mujer que se ha expuesto a la palabra de Dios, que ha dejado que esa palabra arda en su interior, que arda en su interior a tal extremo que ya no la puede resistir. Es un hombre o mujer que se ha comprometido con el texto bíblico, que no está dispuesto a no estudiarlo, a no revisarlo, sino que está comprometido día a día con él. Es un hombre y una mujer que la palabra ha llegado a su corazón como a su mente, que provoca una respuesta de consagración, porque no puede ser que al leer la Escritura nosotros no respondamos a ese llamado de Dios. El naví se expone a la palabra, pero también el naví responde, se consagra y hace todo lo posible para que en medio de esa lucha interna y en esa tensión que vive, ¿cierto?, él no resiste a la palabra que Dios ha puesto en su corazón. El verdadero naví no se distingue por adivinar o vaticinar. Hoy día hay algunos profetas, queridos hermanos, en nuestra realidad contemporánea, que viven vaticinando cosas y adivinando cosas. Se cae algo, dice: el Señor algo nos quiere decir. Pasa un terremoto, el Señor algo quiere decir. Se aprovechan y se suben al voz del triunfalismo profético, porque es facilito tomar un terremoto, tomar un accidente o tomar cualquier situación para decir: esto el Señor nos quiere decir. El naví no se distingue por adivinar, no busca ni anda buscando circunstancias, cosas para entregar un mensaje, sino es aquel que está dispuesto a escuchar la voz de Dios.
Por supuesto, la encontramos en su palabra cada día para nosotros. El verdadero Naví es aquel que asume un verdadero compromiso con la palabra y descubre que en esa palabra hay respuestas para aquellas necesidades que existen hoy día en el mundo de hoy. Quizás no siempre tendremos todas las respuestas, pero tendremos palabras de esperanza para aquellos que sufren. El profeta en el Antiguo Testamento se distinguía por entregar un mensaje en el contexto que estaba. Para algunos metidos en la idolatría, para otros que estaban en corrupción, para los ricos que se aprovechaban de los pobres, en fin, para los sacerdotes que hacían cosas incorrectas, para los profetas mentirosos que anunciaban cosas y Dios nos había hablado. El profeta se hacía vivo en ese contexto. Pero también hoy día la palabra de Dios tiene respuestas de esperanza para aquellos que sufren. El ejercicio del Naví no requiere una vocación especial. Hay personas que, hermanos queridos, creen que por el hecho de anunciar cosas son especiales. Yo recuerdo la historia de un amigo que trabajamos en Comiván, Cooperación Misionera Iberoamericana, que era guatemalteco. Dice que visitaron una iglesia y en esa iglesia le tocó predicar y andaba con algunos hermanos americanos. Ustedes conocerán que nuestros hermanos americanos a veces son compuestos, bien tranquilitos. En Guatemala son más activos, más dinámicos. Él predicó la palabra, el silencio de la asamblea recogedor. El pastor estaba muy inspirado, entregó la palabra, termina su sermón, baja a su asiento y todo en silencio, no se mueve nada. Y como que ellos no entendían qué estaba pasando, hasta que, dice, y me lo contaba con preocupación, también un poco de risa, que hasta que empiezan a pasar los músicos, el guitarrista, el bajista y el baterista toma sus baquetas y estaba ahí listo para, algo estaban esperando. Y en medio de la iglesia se para una anciana para decir: hermanos, hoy hemos recibido palabra del Señor. Y el baterista, cuando escucha eso, pega las baquetas y empieza el bailoteo. Ni les cuento el bailoteo. Dice que hasta él quería bailar. Pero no fue suficiente escuchar la palabra de Dios hasta que alguien dijera que era palabra de Dios. Hermanos queridos, vivimos en tiempos peligrosos, donde pareciera que estamos buscando personas que nos vaticinen cosas, que nos adivinen cosas, más que escuchar al Dios de la palabra, al Dios que tiene que decirnos cosas a través de su palabra. El verdadero Naví comunica el mensaje de Dios sin manipulación, ni menos lo usa para beneficios personales. ¿Cuántos falsos profetas se levantan cada día para usar a la iglesia para beneficios personales? El verdadero Naví es aquel que no se conforma con escuchar lo que le agrada o le conviene. Porque si fuera por Jeremías hace rato hubiese dejado la profecía. El verdadero Naví no actúa como un niño y no se conforma solo con la leche. Es aquel que se alimenta con alimento sólido. Es probable que ese alimento le cause angustia, le cause dolor, lo comprometa, ese alimento no lo deje tranquilo, ese alimento arda en su corazón, pero el verdadero Naví está expuesto a esta también situación. Dios no nos habla para que estemos tranquilos. Dios nos habla para movernos el piso. Dios nos habla para sacarnos del punto de tranquilidad que a veces nos encontramos. Por eso cuando uno lee a Jeremías en el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido con ese mensaje. Cada cual se ha burlado de mí, porque cuantas veces hablo y doy voces y grito, mira el mensaje de Jeremías, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. No es que a Jeremías se le pusieran a aplaudir, bien Jeremías, gracias por decirnos esto. No, Jeremías la sufrió. El Naví
se verá tentado a dejar de comunicar la palabra de Dios, porque muchas veces no será comprendido o será cuestionado, tendrá sentimientos de inseguridad. Pero si esa palabra es palabra de Dios, si esa palabra es palabra de Dios, tarde o temprano dejaremos de luchar. Porque esa palabra de Dios, por medio de su Espíritu, tomará fuerza en nosotros. Hay un pasaje de la Escritura en el libro de Nehemías. Si usted lo busca en el libro de Nehemías, capítulo 8. Versículos 5 y 6. Después de que Nehemías, en su pasión y en su dolor, se pone en acción para construir los muros, en la medida que va construyendo los muros, también Nehemías está preocupado de la espiritualidad de la nación. Y había pasado mucho tiempo que muchos de ellos habían dejado de escuchar la ley de Dios. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8. Y le leía el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, me imagino el sentido correcto de esa ley, de modo que entendiesen lo que estaban leyendo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Porque la palabra de Dios no puede llegar a nosotros simplemente como un libro filosófico que establezca principios filosóficos para la vida. La palabra de Dios para este grupo de personas que había llegado a Israel era impactante escuchar por años. Seguramente habían dejado de escuchar el consejo de Dios, tanto así que ese consejo producía dolor y llanto, de alegría o de arrepentimiento, o quizás de tristeza ver que sus padres no habían escuchado el mensaje de los profetas. El verdadero Naví es impactado por la palabra de Dios. Yo me preguntaba, hermanos queridos, me hacía 3 preguntas. ¿Cuándo dejamos de impactarnos con la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos y sentimos que esa palabra de Dios es un fuego que nos consume en nuestro interior? Es posible que nos hemos vuelto en grandes evaluadores de sermones. Y yo digo que no digo que no tengamos que evaluar nuestros sermones. Los hermanos de Berea revisaban lo que escuchaban, y eso es muy lícito. Pero debemos mantener un equilibrio entre ser evaluadores y endurecer nuestro corazón frente a la palabra de Dios. ¿Sabe que nos preocupa a nosotros como iglesia, como pastores, que muchas veces el impacto en nuestros hermanos, en los creyentes, ya no está siendo la palabra de Dios, son los cánticos? En el mundo neocarismático se canta 2-3 horas y se predica 5 minutos. Parece que los coros, los himnos empezaron a ocupar, ¿cierto?, un lugar importante en el culto de la iglesia, y empezaron a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Yo no digo que los cánticos no tengan palabra de Dios, hoy día hemos cantado palabra de Dios a través de los cánticos, pero de ahí que se convierta en el fin en sí mismo, que se convierta en aquellos que quebrantan nuestro corazón, y después nos quedamos solamente con el coro y dejamos de entender lo que Dios quiere decirnos en nuestra vida, es porque hemos cambiado la palabra de Dios como el foco principal de nuestras vidas.
Yo me emociono cantando, soy llorón. Pero también tengo que emocionarme leyendo la Escritura, saboreándola, entendiendo que cada día que abro la Escritura, Dios tiene una palabra que me anima, o que me desafía, o que me saca del lugar en que estoy. Debemos tener un equilibrio, hermanos queridos. No erremos el camino, porque a veces las canciones también son románticas. Son muy románticas. Y a veces se convierte en algo que no siempre es sólido. Gracias al Señor, porque tenemos un ministerio de liturgia que ha ido revisando y cada canción que cantamos tiene su sentido. Pero lo importante es recordar que también debemos volver a dejar que esa palabra del Señor arda. La pregunta es ¿por qué a veces no arde esa palabra? A veces porque seguimos siendo niños, nos agrada seguir en los primeros pasos del cristianismo, nos sentimos cómodos así. Llegamos, salimos, desaparecemos, volvemos. Eso nos produce tranquilidad. Hace un tiempo atrás dije, recorremos iglesias, buscando la comida que más nos agrade. Segundo, porque nos gusta justamente esto, alimento que nos gusta escuchar, no el alimento que nos mueve el piso. Dios habla, el fuego está dentro, lo resistimos y luchamos. Cuarto, o simplemente porque a veces, hermanos queridos, no queremos salir de nuestro punto muerto. Y explico lo del punto muerto. Nos gusta estar aquí sin actividad. Nos acomoda estar sin que nadie nos pida nada. En lo posible, solamente venir y alimentarme y escuchar. Pero la palabra de Dios produce algo en nosotros, que la palabra de Dios no nos deja tranquilos. Porque la palabra de Dios es como toda espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando la palabra de Dios habla, el Espíritu Santo mueve nuestro corazón. Lo que debemos hacer, y uno de los pasos que debemos dar, es salir del punto muerto e ir en obediencia a Dios. Porque ir en obediencia a Dios es caminar hacia la consagración, hacia la santidad. Y no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. No resistamos, hermanos queridos, porque podemos ser grandes escuchadores de sermones todos los domingos. Pero el Señor siempre está pidiendo algo más. Siempre el Señor está pidiendo algo más. Conviértanse, conságrense, comprométanse, no solo con su palabra, sino con la obra que Él ha dejado hoy día para que la desarrollemos. La única manera de madurar, mis hermanos queridos, es dejar que esa palabra nos confronte de día en día. Si usted no estudia o no se deja enseñar, nunca será confrontado con la palabra del Señor. Si queremos ser el Naví del siglo XXI, dejemos que esa palabra nos consuma por dentro. Dejemos que esta palabra que está en nuestro corazón provoque cambios profundos que Dios nos está pidiendo. Porque si vale la pena invertir en algún lugar, en la obra del Señor nos conviene invertir. Todo lo demás es inestable, todo lo demás es inseguro, todo lo demás va a perecer. Pero dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios por eso. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Ha sido seducido usted por el Señor? A tal extremo que le duele esta palabra o la palabra que escucha cada domingo. Más fuerte fuiste que yo, dice el Señor. O el Jeremías. Y me venciste. ¿Cuántas veces luchamos con Dios? Dios nos dice, da este paso, y uno, no. No luche más, porque va a perder. No va a resistir, porque la palabra del Señor es poderosa en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestro desafío, hermanos queridos?
Dejemos como un verdadero Naví que la palabra de Dios arda en nuestro corazón. Salgamos de nuestro punto muerto y demos pasos, acciones que glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Hay un mundo esperando que usted salga del punto muerto. Oremos al Señor. Padre Celestial, clamamos delante de tu presencia. Darte gracias por tu palabra. Porque, Señor, primero tú no escoges hombres perfectos, hombres santos, ni para adivinar, ni vaticinar, sino hombres fieles a tu palabra, hombres y mujeres fieles que comuniquen tus palabras de esperanza. No palabra de culpabilidad, de juicio, sino palabra de esperanza para que aquellos que no te conocen puedan llegar a los pies de Jesucristo. Habrá momentos en que tendremos que decir, Señor, palabras fuertes porque se necesita. Pero, Señor, queremos pedirte que tú nos seduzcas de día en día. Sedúcenos, Señor, porque sabemos que tu Espíritu está en nosotros. Queremos que esa palabra se reactive en tu iglesia, que la iglesia comience a salir de su punto muerto y que camine hacia tu voluntad para, Señor, cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Es verdad, hoy día no existe la escuela de los profetas como antes, pero dice tu palabra que hemos sido llamados a ser discípulos. Y alguien tiene que hacer discípulos, Señor, guiados por la palabra, impactados por la palabra. No podemos hacer discípulos con enseñanzas filosóficas. Si no hay palabra de Dios en nosotros, no podemos llegar con el mensaje a otros. Porque es tu palabra la que convence de pecado. Pero primero convéncenos a nosotros de pecado, Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a ti. Señor, queremos ser el Naví para poder comunicar tu palabra y no lo que a mí me parece tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que durante esta semana podamos comenzar a reflexionar y empezar a hacer lo que tú nos pides que hagamos. Si hay vicios en nuestras vidas, renunciar a aquellos vicios, porque tu palabra lo exige. No porque la religión nos pide dejar. Si hay vicios o cosas que no te agradan en mí, Señor, que sea el impacto de tu palabra que cambie mi ser interior para que tenga frutos exterior. No porque la tradición lo dice, sino porque tu palabra así lo demanda. Señor, te pedimos que cada día tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Al retirarnos de esta casa de oración, rogamos tu bendición, rogamos que el impacto de tu palabra siga con nosotros donde quiera que vayamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.